difícil que le ayudó a tomar ese coraje o valentía de renunciar a ese importante cargo? Muchas gracias. Fue, en efecto, de las decisiones más difíciles y más duras que he tenido que tomar en mi vida. Hoy, cerca de 10 años después, la volvería a tomar. Y la volvería a tomar porque hay cosas que uno no puede dejar pasar, hay circunstancias que lo obligan a uno a ponerles la frente absolutamente. En este caso, lo que ocurría era que simplemente un proyecto de reforma constitucional de la justicia que llevábamos trabajando un año en el Congreso de la República, en discusiones a lo largo de los 8 debates que tenían que tener lugar, por fin llegaba o estaba cerca de llegar a puerto seguro, de estar en la puerta del horno, de salir. Era un proyecto que iba a salir y que resultaba bastante bueno, no el ideal, pero hay una vieja expresión que dice que lo mejor es enemigo de lo bueno. Este era un buen proyecto, tanto que buena parte de las cosas que se han venido proponiendo de entonces a esta parte recogen algunos aspectos o todo lo que quedó incorporado en esa reforma. Pero a la hora final, en la instancia de lo que se llama la Comisión de Conciliación, que es una reunión entre senadores y representantes en donde ellos tienen que escoger en cuanto hay diferencias entre el texto aprobado en el último debate por el Senado y el texto aprobado en el último debate por la Cámara, tienen que escoger si le dan prelación en cada uno de los temas al del Senado o al de la Cámara. Resolvieron varios de los miembros de esa comisión de conciliación introducir a esas alturas unos micos en el proyecto que iban a ayudar a la causa de personas que querían no enfrentar a la justicia que estaban enfrentando, no poner la cara frente a actuaciones que habían tenido lugar en el pasado, y por conseguir eso además ocurrió la víspera del día en que se vencía el término para que el Congreso de la República aprobara o no el proyecto. La víspera, además, vinieron a planteármelo cerca de las 6 de la tarde, cuando tenía que el proyecto irse a la imprenta nacional hacia las 7 de la noche. Yo vi varios de los micos que quedaron allí incorporados, logramos corregir algunos, hubo otros que simplemente por falta de tiempo no alcancé a ver. Los últimos los vi a las 6:30 de la mañana en que tenía que tener lugar, que tenían que tener lugar las votaciones, y finalmente lo que resultó aprobado era un proyecto que, repito, incorporaba unos micos que resultaban inadmisibles. Por esa razón, por consideraciones de principio, llegué a la conclusión de que debía renunciar. Lo que había ocurrido, pues había terminado en un fracaso. De ese fracaso tenía que haber responsables políticos. El responsable político del trámite de la reforma era el gobierno nacional, y dentro del gobierno nacional el ministro de Justicia, de manera que me pareció que debía proceder como procedí, para demostrar que no estaba dispuesto a aceptar aquello que había quedado incorporado en el proyecto, la forma como se habían surtido los últimos acontecimientos, y además para que quedara claro que había que responder, y que quien tenía que responder era yo. En la República de Colombia hay dos verbos en particular que la gente suele pronunciar solo, o creer que solo se pronuncian en segunda y en tercera persona, que son el verbo responder y el verbo renunciar. Tú respondes, él renuncia, ellos responden, vosotros renunciáis, pero normalmente nunca se conjuga yo respondo, yo renuncio. Y lo que yo creí que tenía que hacer era conjugarlos ambos en primera persona del singular, y así lo hice. Sí, doctor. Muchas Bueno, gracias, doctor. muchas gracias por esa respuesta. Definitivamente, pues nos imaginamos que debe haber sido sí, un momento muy, muy duro para usted tener que renunciar a un cargo tan importante. Ahora tenemos una pregunta para el doctor Guerrero. Y bueno, en el contexto de este conversatorio, sabemos que es probablemente uno de los temas más delicados a los que nos podríamos, de los que podemos tocar, y es uno de los temas más delicados a los que cualquier persona se podría llegar a enfrentar en el servicio público. Eh, Aquí estamos hablando de lo que se denominó como el cartel de la toga. En ese momento usted era presidente de la Corte Constitucional. Y bueno, nosotros viendo discursos que usted ha dado, usted habla de este hecho como una de los mayores retos a los que se ha tenido que enfrentar la rama judicial. Nosotros queremos saber usted
bueno, cómo se enteró de esto, cómo se sintió en ese momento y cómo enfrentó usted esta situación. ¿Tuvo algún dilema ético en el marco de toda esta situación? Pues a ver, ciertamente es un tema, si se quiere, doloroso de recordar, porque esa denominación que es mediática, digamos, periodística del cartel de la toga, pues aludía desafortunadamente a una circunstancia que era por completo impensable. Uno llega a una corporación como la Corte Constitucional, en general en Colombia, a las más altas corporaciones de justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, con una convicción de que ahí se llega por la excelencia, no solamente desde el punto de vista académico y profesional, sino particularmente desde el punto de vista ético. Y actúa uno sobre la base de esa convicción. Y cuando de repente uno se entera, porque nos enteramos, la verdad, como todo el mundo, por los medios de comunicación, cuando salieron las revelaciones de las cosas que decía habían pasado, en ese momento cuando yo estaba en la Corte Suprema de Justicia, ya había habido un caso previo en la Corte Constitucional en el año 2015 que nos había costado mucho trabajo internamente y mucho dolor enfrentar ese caso. Eh, Habíamos hecho un trabajo y una tarea durante 2 años de tratar de recuperar la imagen, de restablecer la confianza ciudadana en el trabajo que hace la Corte. Y venía luego nuevamente este, este escenario, esta vez en la Corte Suprema de Justicia, y eso genera una crisis de credibilidad institucional y una crisis de credibilidad en la justicia muy grande. Entonces, había un compromiso entonces de decir, miren, no, o sea, aquí nosotros confiamos en las instituciones, estamos obrando y ponemos todo nuestro esfuerzo y nuestra convicción en la tarea que realizamos y sin embargo la percepción de la ciudadanía es una percepción negativa en función de estos episodios que comprometen a ciertas personas que desafortunadamente llegaron a las más altas instancias judiciales. Entonces, en ese contexto coincidía con la circunstancia de que se organizaba en Pasto el encuentro de la jurisdicción constitucional, eh, que es un encuentro que hoy por hoy se hace anualmente. Lo hace la Corte Constitucional, cada jurisdicción hace su encuentro. Este se realizó entonces en Pasto, entre otras, de pura anécdota, en medio del paro de Avianca, y entonces imaginarán ustedes la complejidad de llevar a todos los conferencistas y a todos los participantes a Pasto, el temor de que si íbamos a poder hacer o no el evento, finalmente se pudo hacer, pero además en el marco de ese evento convoca a las cabezas de todos los poderes del Estado. Logramos promover lo que se denominó pues, el Pacto de Pasto, que era un acuerdo para una reforma a la justicia que definitivamente enfrentara esa crisis que implicaba la circunstancia de que, concebible como puede parecer, pero que hubiese esos hechos censurables en la cúpula de la rama judicial. Entonces, se acordaron una serie de acciones que deberían impulsarse. Desafortunadamente, ya el doctor Guerra se refirió a las complejidades que tiene una reforma constitucional en Colombia y particularmente en el tema de la justicia. De allá hacia acá se ha venido trabajando, ha habido dificultades y no hemos sacado una reforma a la justicia, una tarea pendiente, pero ese fue como la hoja de ruta que se fijó en esa oportunidad y que la suscribieron todos, desde el presidente de la República, los presidentes de las Cortes, el procurador, eh, todos los poderes públicos que estuvieron ahí. El presidente del Congreso también estuvo en Pasto y también suscribió el Pacto de Pasto, que era un pacto para restablecer la justicia. Muchas gracias, doctor Guerrero y doctores Guerra, por pues esas dos anécdotas que nos cuentan. Digamos que la siguiente pregunta que queremos hacerles ahora es que justamente el doctor Guerrero tocó un punto acerca de los pactos éticos. Generalmente cuando uno está en la cátedra de constitucional, se habla de la Constitución como un ethos, como esa forma de existir de la comunidad. ¿Ustedes creen, y pues parte de su experiencia, evidentemente en la constituyente del 91, que nuestra Constitución es un pacto ético? Doctores Guerra. Yo creo
que sin duda es un pacto ético. Y además, si tenemos en cuenta lo siguiente, puedo reafirmar lo que acabo de decir. Ortega y Gasset dijo alguna vez con sobrada razón, yo soy yo y mis circunstancias. Yo le aplico eso mismo a una constitución. Una constitución es ella y son sus circunstancias. Y en el caso de la Constitución de 1991 hay una serie de circunstancias que contribuyeron enormemente a que ella contenga las disposiciones que contiene en la forma en que las contiene. Yo, que he visto siempre horrorizado los espectáculos que se ven de intereses personales de gente en el sector público y en el sector privado que quieren hacer prevalecer a toda costa, del pensar siempre primero en mí mismo y luego en los demás. Tuve ocasión de vivir, y Luis Guillermo lo vivió conmigo, en la constituyente una situación completamente distinta, un ambiente, el ambiente ético más maravilloso imaginable. La gente estaba toda en plan de hacer patria, toda en plan de dar lo mejor de sí para la Constitución. Nadie estaba en plan de ponerle zancadillas a nadie. El único tema en relación con el cual me parece Doctor, ¿nos oye? ahora sí, pero de repente se me desaparecieron. Vamos a ver si logro rescatarlos. Pero ahí estamos viéndolo todos a usted. Perfecto. Sí, no se preocupe. Pero yo sí quedé en blanco. Pero bueno, decía, el único tema en relación con el cual el componente ético que brilló largo y ancho del proceso constituyente y no se dio fue en el tema de la extradición. Allí sí estaban de por medio unos intereses ocultos, torcidos de una gente que estaba en plan de ver cómo se lograba conseguir la prohibición de la extradición en aras de hacerle un favor a algunos personajes de distintas regiones del país, aunque también hay que decir, tengo perfectamente claro que hubo algunos casos de algunos miembros de la Asamblea que genuina y sinceramente creían que debía prohibirse la extradición por razones filosóficas o por razones jurídicas con las que no estoy de acuerdo, pero que respeto profundamente. Pero por lo demás era perfectamente claro que el tema era terrible. Pero en las demás cosas, encontrar uno una fotografía tan diversa de colombianos de las más distintas procedencias, de las más distintas formaciones, de las más distintas creencias ideológicas, unidos en pos de sacar adelante un proyecto en interés del país, en interés de la comunidad, con la idea de que la Constitución fuera el texto que todos en Colombia soñábamos que fuera, que recogiera las cosas fundamentales que tenía que recoger, que recogiera aquello que las palabras son de Luis Guillermo Guerrero, un sentimiento constitucional. El sentimiento constitucional que había en la Asamblea era absolutamente impresionante. Entonces, eso mismo se percibe en el texto de la Constitución. Allí no hay disposiciones ocultas, allí no hay letra que esté detrás de la que se percibe a primera vista. No hay propósitos perversos en ninguna de las disposiciones. Hay, por supuesto, equivocaciones, claro que las hay. Hay cosas que tal vez debieron quedar de otra manera, pero lo cierto es que es una Constitución absolutamente transparente en términos de su pulcritud y del reflejo que tiene de la pulcritud de quienes estábamos en la tarea del compromiso de hacerla. Gracias, doctor. Y además, usted menciona algo muy importante y es justamente esa apropiación como un pacto ético de la Constitución, que digamos es también el reto de esta generación que tal vez no estuvo en todo ese proceso constitucional, pero que tenemos ese reto de apropiarnos pues de ese pacto ético que usted considera que así es. Doctor Guerrero, ¿usted considera también que es un pacto ético? Bueno, sí, por supuesto. Yo retomo las palabras del doctor Guerra primero para destacar lo que fue el ambiente de la constituyente. Ya lo decía el doctor Guerra, pero
la participación de personas provenientes de muy distintas corrientes ideológicas y que nos integrábamos en las discusiones en la Asamblea con absoluta convicción en lo que estábamos haciendo, con absoluto respeto. Recuerdo, nosotros hacemos parte de la Comisión Primera de la Asamblea Constituyente, que se trataba de los temas de derechos y principios. Y ahí, por ejemplo, entonces estaban representantes del Partido Conservador, Partido Liberal, M19, pero estaban también con una participación muy activa voceros de movimientos reinsertados, que eran LPL, por ejemplo, y eran personas que lo hacían con una absoluta convicción de estar aportándole al país. Eso en cuanto a lo que fue la constituyente. Pero luego, la constitución, por la manera como fue concebida, se dice, y yo lo creo así, hablaba de un pacto de paz. Era un llamado a la reconciliación. Todos los colombianos pudieran sentirse representados. Y algo marca la diferencia de esta constitución del 91 contra las anteriores, incluida la del 86. Siempre en el pasado habíamos asistido a constituciones partidistas, que venían de algún sector de la sociedad y que dejaba a otros sectores por fuera. Esta constitución trató de ser una constitución absolutamente incluyente. Y desde esa perspectiva considero que ciertamente es una constitución ética. La ética es la proyección del bien común en este caso. Era esa convocatoria genuina a buscar una senda que le permitiera a los colombianos transitar en paz y lograr el desarrollo, lograr la comunidad. Y con eso en mira se diseñó, se construyó la Constitución. Entonces fue pues finalmente muy frustrante que después de ese esfuerzo pues, hayamos mantenido durante años después de la Constitución todavía un movimiento armado contrario a la institucionalidad, cuando de lo que se trató fue de abrir los espacios de participación, de afirmar la presencia de los derechos, de dotar a los ciudadanos de instrumentos para hacerlos efectivos. Entonces, creímos sinceramente en ese momento que se estaba diseñando una constitución participativa que permitía tramitar las diferencias dentro de la democracia, dentro del orden, y yo creo que esa apropiación a lo que llama María del Mar es clave. La idea es que la Constitución no es el texto, la Constitución es lo que vive la ciudadanía, hay que vivirla, hay que apropiarla, y por consiguiente depende de ustedes en buena medida que esa Constitución siga hacia adelante y materialice esos valores. De Bueno, acuerdo. Nuestra Me siguiente deja pregunta. meter la cucharada un instante para agregar lo siguiente. Nada más ético que la construcción de consensos y de acuerdos. Y en esa materia la constituyente de 1991 fue absolutamente ejemplar. Cada uno en forma desprendida estaba dispuesto a convencer y además a ser convencido. Y si era convencido, a aceptar que lo hubieran convencido. Con enorme frecuencia, muchos de los artículos que fueron aprobados y que forman parte de la Constitución fueron el resultado de una reunión en la que los presidentes incorporaban al partidario de la tesis blanca, al partidario de la tesis negra y a algunos otros para que buscaran un acuerdo respecto de los puntos en los que había diferencias. Y en general se consiguieron esos consensos. Fueron muy pocos los temas en los cuales las decisiones finales se tomaron a voto limpio. Fueron producto de un consenso que era hijo de la ética, del espíritu ético que prevaleció a lo largo de la Asamblea. Listo, muchas gracias. Ahora sí, la siguiente pregunta es que, bueno, para contextualizar, creemos que puede haber un desfase entre lo que la gente cree que es la realidad de trabajar en el sector público y lo que realmente es. Entonces, lo que les queríamos preguntar es si ustedes nos pueden dar un mito que consideren que sea verdad sobre el sector público y uno que consideren que sea mentira. Doctores Guerra, si quiere, puede empezar usted. Un mito de algo que se considere que es verdad y que es... Mire, yo diría esto, trabajar en el sector público es una oportunidad absolutamente maravillosa. Siente uno que está siendo útil, siente uno que está haciendo un aporte, siente uno que está poniendo un granito de arena para la construcción de un mejor país, en alguna forma, de eso no cabe la menor duda. Se siente uno orgulloso y se siente satisfecho.
Al mismo tiempo, está uno enfrentando enormes dificultades. La dificultad de que no toda la gente tiene la misma buena intención, de que hay quienes están en plan de ver qué consiguen para sí mismos y cómo, por consiguiente, en vez de la búsqueda de los consensos de que yo estaba hablando, lo que quieren es acuerdos a base del yo te doy y tú me das, te doy para que me des, etcétera, etcétera, y por consiguiente eso es la negación de la ética en la construcción de acuerdos, sin lugar a la menor duda. Hoy por hoy, además, se ha convertido en una muy mala práctica la de los excesos de denuncias que se interponen contra los funcionarios públicos cada vez que por alguna razón política, ideológica, personal o de cualquier otra índole alguien no está de acuerdo con lo que ellos están haciendo, con lo que decidieron, con la forma como resolvieron un determinado problema o quieren impedir que haya una fórmula para resolver ese problema. Y entonces con enorme frecuencia ve uno gente absolutamente maravillosa, de cuya corrección no tiene uno la menor duda, que sin embargo tiene que enfrentar toda suerte de denuncias y de acusaciones ante la Contraloría, ante la Procuraduría, ante la Fiscalía General de la Nación, por una razón o por la otra, de manera que es una actividad linda, muy sacrificada, muy dura, pero yo creo que a ella no se le puede decir que no. Doctor, ¿usted qué opina? Bueno, yo plantearía sobre la pregunta sobre mitos y verdades. Yo diría que pueden girar en torno a la misma idea. Y un mito, a lo que ya aludía el doctor Esguerra, pero un mito puede ser la percepción generalizada en la ciudadanía de que en el sector público o no se trabaja o lo que predomina es la corrupción. Entonces, una realidad es que efectivamente hay corrupción, hay negligencia administrativa, hay desgreño, eso es cierto. Pero también es cierto, y yo creo que ahí es la parte del mito, también es cierto que en las entidades públicas hay mucha gente muy valiosa y comprometida y que trabaja realmente en función y con vocación de servicio público. Porque un poco en el tema ético, la idea de la ética en el servicio público alude precisamente a comprender lo que eso significa, servicio público, servir al público, es una vocación de servicio. Y creo que hay gente que lo hace en todas las instancias. Por ejemplo, si uno ve los índices de popularidad o la percepción de la gente, pues de las que peor imagen tiene es el Congreso de la República. Y uno diría, sí, efectivamente en el Congreso de la República hay gente que no vale la pena. Pero igualmente hay gente muy valiosa y hay trabajo importante que realiza el Congreso de la República en procura de promover leyes y reformas constitucionales. Entonces no se puede descalificar a priori a todo ese sector. O sea, yo creo que algo que en Colombia falla y que tiene como de una doble causalidad, digamos, que es la percepción ciudadana en torno a las instituciones. Hay un descrédito de las instituciones y muchas veces se fomenta esa ausencia de confianza en las instituciones en lugar de identificar cuáles son los problemas reales y enfrentarlos, pero darle un respaldo y una solidez a la institucionalidad que es la que nos permite funcionar como país. Nosotros tenemos una institucionalidad que debe operar, que debe funcionar, que es presupuesto de que las cosas funcionen. Pero si nosotros le restamos, le quitamos el piso, le quitamos la base, a partir de quitarle la confianza, entonces yo creo que ahí hay un grave problema. Ahora, claro, los servidores públicos tenemos la responsabilidad de proyectar esa imagen, de ganarnos la confianza y el respaldo ciudadano. Ustedes aludían hace un momento a ese esfuerzo de la Corte Constitucional de comunicar, de mostrar lo que hace y mostrar que lo hace bien para recuperar esa credibilidad que muchas veces pierde, que es una tarea que me parece esencial. Doctor, sí, completamente de acuerdo con usted. Además, por lo que usted decía antes, que es mucho trabajo y muchos funcionarios trabajando bien y esforzándose todos los días para que todo termine en generalizaciones y en que por pocos termine socavada la confianza que la gente tiene en las instituciones, que además es un presupuesto para una democracia que funcione correctamente. Entonces, completamente de acuerdo. Claro, y ustedes dan pie a una pregunta que teníamos justamente
porque nosotros cuando estábamos preparando el conversatorio, creemos que la indignación ciudadana, pues es una indignación que muchas veces está bien fundamentada, con toda la razón del mundo, porque en lo público muchas veces se siente que hay una mayor dignidad en cuanto a la protección del interés general, pero además porque algo que mencionaba, por ejemplo, el doctor Guerrero era sobre la legitimidad de las instituciones y cómo se espera que una institución sea legítima cuando no tiene respeto ciudadano, cuando no hay credibilidad de esa institución. Y esa pregunta además nos da pie, y creo que el doctor Esguerra también lo iba mencionando, frente a que muchas veces igual las generalizaciones pueden opacar en general toda la imagen del sector público, que no necesariamente es la de corrupta en su totalidad. Y en ese orden de ideas, Ética al Derecho les quiere preguntar que muchas veces lo justo es impopular. Y en ese orden de ideas, el servicio público se caracteriza por estar en el centro de la opinión pública, un poco lo que uno llama en ese ojo del huracán. Y queremos saber durante su carrera, ustedes cómo han sabido llevar la crítica, mantener la cabeza en alto, pero especialmente si la crítica es injusta. Doctor Esguerra, ¿qué nos cuenta usted? A ver, comienzo por la primera parte de tu planteamiento sobre la indignación popular y cómo la indignación popular es comprensible, es justa y tiene muchas cosas positivas. Es verdad, pero también la indignación popular a veces me produce a mí indignación. Cuando la indignación popular es simplemente negativa, cuando la indignación popular es la crítica por la crítica, cuando la indignación popular es simplemente el espíritu en el que están determinadas personas que por principio están en desacuerdo con todo y nunca van a estar de acuerdo con nada de lo que los demás hacen. Entonces, esa indignación me indigna. La otra me gusta. Entonces, yo creo que tiene que tener esas dos facetas, la indignación, una buena y una mala. La buena, la indignación que nos producen las cosas malas, debería conducirnos a estar preparados para el día de mañana, si tenemos la oportunidad de hacerlas bien, de corregir los errores que se hayan cometido por otros de buena o de mala fe, estemos listos a corregirlos y no simplemente en un burladero, el burladero de nuestra vida en el cual estamos dedicados a la crítica permanente contra absolutamente todo y contra absolutamente todos, porque eso no conduce a nada bueno. Hay que tener espíritu de solidaridad, espíritu de cuerpo, amor por el país y ¿qué hacer para evitar las críticas? No se pueden evitar las críticas, hay que saberlas tomar, hay que saberlas aceptar, buscando si en alguna medida tienen razón y en la medida en que tengan razón, aceptándolas, reconociéndolas y buscando que ellas conduzcan a la corrección de errores. Otras veces tendrá uno simplemente que aprender a soportarlas y a saber que están inspiradas en alguna visión equivocada o en alguna injusticia, y así debe ser. Pero en todo caso, hay un planteamiento que yo quiero hacer sobre ese particular porque es fundamental. Alguien alguna vez, no sé si fue un pensador en algún libro o en alguna parte, o fue un amigo que hizo el comentario, me enseñó una lección importantísima. Me dijo, uno en la vida debe procurar tener cerca gente que lo critique, amigos que lo critiquen, de manera que la exclusividad no la tengan los enemigos. Y eso es fundamental, aprender a aceptar las críticas constructivas de los demás, a que no simplemente se limiten a darle a uno palmaditas en el hombro. A veces a los gobernantes les suele ocurrir que les gusta rodearse solo de quienes les dan palmaditas en el hombro y les dicen, ¿cómo lo estás haciendo de prodigiosamente? Tus críticos es que no te entienden. No, uno debe tener cerca críticos sinceros, críticos bien intencionados y aceptar de esas críticas con humildad y con propósito de mejorar las cosas, diría yo. Gracias, doctor. Muchas gracias por esa respuesta, porque evidentemente es un tema que a muchos que tal vez estamos interesados en el sector público nos da miedo, y es que pues afrontar la crítica no siempre es fácil, pero es cierto que siempre que haya una ponderación de una crítica bien fundamentada se debe utilizar para justamente, si se es servidor público, dar un mejor servicio público. Doctor Guerrero, ¿usted qué responde a esa pregunta? Yo diría que
que efectivamente, pues, uno en el sector público, y en general en cualquier oficio que uno desempeñe, pero particularmente en el sector público, se expone a la crítica. Cuando yo me postulé para la Corte Constitucional, una de las cosas que dije era que había que, o que yo podía representar una cierta manera de concebir la Constitución y de ver la Constitución, y que para hacerlo se requería carácter, y eso quiere decir que pues, yo mantengo mis convicciones cuando creo realmente y genuinamente que son correctas, independientemente de lo que pueda ocurrir. Hay veces en que uno cede y dice, mire, en el debate surgieron unas ideas distintas que yo respeto, que me convencen y adhiero a ellas. Cuando no es así, pues uno asume una determinada actitud y eso puede generarle críticas o censuras. Eh, Ahora, una de las cosas que es compleja en la sociedad actual es el tema de las redes sociales y las críticas en las redes sociales, que desafortunadamente terminan siendo destructivas. En eso, por ejemplo, ahí sí debo confesar que yo, como medida de protección personal, pues más bien prefería no ver ese tema de redes sociales porque son absolutamente agresivos, apasionados y argumentos. Eh, Nosotros y uno como juez siempre funciona sobre la base de los argumentos y está dispuesto entonces a oír el argumento crítico, a repensar sus temas y uno tiene la oportunidad de volver sobre sus pasos y ver si de pronto lo que hizo estaba equivocado, estaba mal o era susceptible de mejorarse, etcétera. Y desde esa perspectiva yo siempre he tenido tranquilidad en ese tipo de crítica y no me preocupa. A veces, claro, me dicen, sí, hombre, pude haberme equivocado. Pero lo otro esa censura perversa, malintencionada, pues yo creo que más bien lo que cabe es ignorarla. Entonces yo creo que el servicio público sí lo expone a uno a esa situación, pero al mismo tiempo es si se quiere, retributivo en la medida en que uno actúa a partir de convicciones. O sea, uno dice, mira, yo estoy tranquilo porque lo que yo hice, lo hice con la plena convicción de hacer lo correcto. Y si hay personas que discrepan, pues yo tengo las razones que me llevaron a hacer lo que hice, o sea, estoy tranquilo. Y en general yo creo que siempre he tenido esa tranquilidad en todas las decisiones que he tomado en la Corte. Sí, doctor, de hecho, con lo que usted decía sobre las redes sociales, y esto nos lanza la siguiente pregunta, también es algo que uno como joven ve de la política hoy en día, de las críticas y las acusaciones que se hacen sin una mayor argumentación bien hecha por medio de, por ejemplo, Twitter, y que es algo que puede ser muy desalentador, yo creo, porque uno ve que a casi nadie lo dejan en paz, digamos, que todo el mundo sale criticado por algún lado. Y de hecho, nosotros les queríamos preguntar, ustedes que han tenido una trayectoria pues en el sector público, ustedes a lo largo de las generaciones, ¿cómo han visto que han cambiado los dilemas o retos éticos que puede llegar a tener un servidor público? ¿Y cuál dirían que es tanto una virtud falencia que tiene nuestra generación, tanto los nuevos abogados como los que somos estudiantes y estamos próximos a salir a ejercer? Doctores Guerra. A ver, yo diría que la ética, tal como yo la veo, es fundamentalmente la conformidad con una serie de valores fundamentales. Y por consiguiente comienza por ser un asunto eminentemente personal. Unos valores en los que yo creo profundamente. ¿Por qué? Porque me educaron en ellos, porque luego acabé de formarme en ellos, porque tengo plena convicción respecto de todos y cada uno de los mismos. Esos son valores por los cuales uno debe estar dispuesto a hacerse matar si es necesario, porque se trata de temas de principio. La ética es un asunto de principio y por consiguiente debe estar presente en todas las cosas que uno hace y que deja de hacer. Que haya cambiado con el tiempo, yo no lo diría. Yo creo que en el fondo la ética es siempre la misma. Así tenga manifestaciones distintas. Hay algunas que se han exacerbado. A mí, por ejemplo, me parece contrario a la ética, y vuelvo al tema de las críticas que se formulan en forma anónima. Yo creo que uno debe tener la presencia de ánimo y el carácter suficiente para hacer las críticas y firmar las críticas con la cara, con los ojos o con la firma personal y no escondido detrás de un anónimo para efectos de
procurar que la crítica sea una actividad que uno desempeña sin responsabilidad de ninguna naturaleza. Yo creo que eso no puede ocurrir. Por otro lado, yo creo que la ética debe obligarlo a uno y la vida debe enseñarle una lección que para mí es muy importante, y es la de que uno debe hacerse un examen de comportamiento ético todos los días al final de la jornada, para efectos de estar seguro de que lo que hizo estuvo bien, de que si algo de lo que hizo estuvo mal, tiene que buscar y encontrar la manera de corregirlo, de denunciarlo o de procurar que no vaya a volver a presentarse. Ese examen ético que todos nos hacemos es además un examen que se hace uno cuando es padre de familia, mirando a sus hijos a los ojos y estando seguro de que puede mirarlos a los ojos sin esquivar la mirada. Y lo mismo ocurre en relación con los alumnos. Mi padre solía decir que los jueces más severos que tiene un ser humano, que él consideraba que tenía, eran los hijos y los alumnos, y así es. Y uno tiene que estar entonces dispuesto a enfrentar ese examen ético cada vez que entra a clase o cada vez que se enfrenta a uno de sus hijos. Y si uno sale avante en ese enfrentamiento de los ojos mirándose directamente, quiere decir que las cosas funcionaron como debían funcionar. Si a uno le da pena mirar a los ojos, algo anda mal en relación con el comportamiento que uno ha estado teniendo y algo obliga a reexaminar lo que se hizo o lo que se está pensando, lo que se escribió o lo que se está haciendo, y a introducir en eso las correcciones que correspondan. Pero fundamentalmente es profesar unos valores determinados y vivir de conformidad con esos valores, no importa qué pase. Creo que así deben ser las cosas. Doctor, Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Ahorita tenemos, digamos que dos preguntas, aunque realmente la primera que les voy a hacer es un complete la frase, y ya después, dependiendo de esa respuesta que ustedes nos den, les hago la pregunta. María Entonces, Marta, falta el doctor Guerrero por contestar a mi ay, pregunta. doctor Guerrero, discúlpeme. Bueno, Discúlpeme. listo, y mientras vamos pensando cómo completamos la frase, pero no, a ver, en el tema de la ética, pues claro, yo coincido con la circunstancia de que hay un conjunto de valores que son inmutables, a los que uno adhiere firmemente y que guían su actitud vital. Y por supuesto, esos son valores que impresos en la conciencia de cada cual, desde la familia, desde los centros educativos, a lo largo de su trayectoria. Pero también hay una ética pública, digamos, que corresponde un poco a la idea de la moral social. Y esa ética pública, pues, construye a partir de los consensos de lo que las sociedades consideran que es bueno o adecuado. Y digamos que si hablamos un poco de cambio, yo diría que uno podría hablar de cambio no como tal en el concepto mismo de la ética, como concepto moral de bien y mal, pero sí cambio en algún tipo de aproximaciones. Por un lado, esos conceptos éticos muchas veces ahora se logran, decía, unos consensos que se plasman en cuerpos normativos, sean o no vinculantes. Por ejemplo, hay en materia judicial el Código o Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, donde entonces se van a plasmar una serie de comportamientos que la experiencia ha mostrado son deseables en los jueces y que marcan el comportamiento ético. Y otro tema que yo creo que también ha cambiado en este ámbito, no desde el punto de vista de los valores, pero sí desde el punto de vista de la aproximación de la gente a estos temas, es el tema de la transparencia y el control ciudadano. O sea, hoy por hoy hay mucha más posibilidad de que las personas puedan involucrarse, cuestionar, preguntar, indagar, conocer de la actividad de las personas y hacer planteamientos desde el punto de vista ético. Hoy se habla, por ejemplo, de la rendición de cuentas, o sea, la idea de que las personas, servidores públicos, pongan a la ciudadanía cuál ha sido su comportamiento, cuál ha sido su actuación, y eso creo que es algo que contribuye a propiciar que las personas actúen conforme a estándares. Ahora sí. Doctor, discúlpeme otra vez, qué pena. Pero
Incluso con su respuesta usted acaba de dar la noción de estándares éticos y justamente el complete del que les hablaba ahora sí es sobre los estándares. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si en materia civil el estándar de diligencia es el buen padre y en materia mercantil el comerciante, el estándar de diligencia en materia de gestión pública es, doctores Guerra. El buen ciudadano y buen servidor público. Gracias. Doctor Luis Guillermo. Ah, caramba, pero ahí yo que he tenido la ventaja de contestar siempre después, ahora me deja el doctor Guerra sin palabras porque coincido con su respuesta. O sea, estándar ético, pues uno podría agregar el tema de la excelencia, por ejemplo, el compromiso con el servicio. Gracias, doctores. Y su respuesta justamente da cabida a la segunda pregunta que les decía que teníamos en Ética al Derecho, y es que justamente al hablar de estándares o del buen servicio público, pues tenemos una pregunta, y es que generalmente cuando se habla, por ejemplo, de la competencia del servidor público, funciona un poco el principio de legalidad a la inversa. Es decir, no se puede hacer más de lo que dice la ley, pero tampoco menos. Lo que toca es lo que dice la norma. En ese orden de ideas, ¿ustedes creen que un buen servidor público es el que cumple a cabalidad la norma, incluso por miedo a la sanción? ¿O un buen ejercicio de la profesión del abogado, pero más que todo en el servicio público, implica algo más allá que acatar la norma? Es decir, que sumirse al principio de legalidad. Doctores Guerra. Yo creo que ahí estamos aplicando un principio jurídico fundamental, el principio de legalidad, a un campo que no necesariamente es el propio. Desde luego que uno como funcionario público no puede hacer sino aquello que las leyes le señalan como, o le atribuyen como determinadas competencias que en el que hacer leyes y hacer control político y no puedo ponerme a cumplir las tareas que le corresponden al Ejecutivo. Pero al margen de eso, me parece que es perfectamente claro y debe formar parte de la ética de todo servidor público procurar en toda circunstancia hacer más y hacerlo mejor de aquello que las propias normas señalan. Cuando digo hacer más no quiere decir invadir esferas ajenas, sino simplemente ir un pasito más allá dentro del cumplimiento de los propios deberes y de las propias responsabilidades. Desarrollar algo de iniciativa para que aquello que la norma dice que debe hacerse de una forma se haga de esa forma y un poquito mejor. De esa forma hasta un determinado punto y un poquito más allá. Repito, sin que eso signifique atribuirse uno o arrogarse uno competencias que no le corresponden. No, en absoluto. Pero no puede ser, porque a veces ve uno funcionarios públicos que le dan cierta melancolía, que son aquellos funcionarios públicos que se limitan exclusivamente a hacer aquello que les corresponde hacer. Si ellos tienen que ir de 8 a 12 y de 2 a 6 y llenar 200 formularios durante el día, pues van de 8 a 12, de 2 a 6 y llenan 200 formularios durante el día. A mí me parece que el ideal sería que lleguen a las 7 de la mañana, salgan a las 12:30, entren a las 1:30 y salgan a las 8 de la noche y en vez de 200 hagan, si pueden, 300 de esos formularios en el día. Repito, dentro del ejercicio de sus competencias. Eso es el espíritu, es la forma de entender el servicio público como algo que debe ir siempre un tanto más allá, un tris más allá. Doctor Guerrero, ¿cree usted eso también, que el que acata la ley por acatarla realmente es decir, está haciendo lo que debe y lo que le corresponde según la ley, pero no necesariamente por eso será un buen servidor público o un servidor público totalmente ético? Hay que ir un poco más allá, como dice el doctor Esguerra. Bueno, vale, yo haría aquí una distinción. Yo creo que si me preguntan a mí el comportamiento ético, digo, no, uno actúa éticamente por convicción, independientemente de lo que diga la norma. Por supuesto, esa ética privada no puede ir contra la norma,
pero uno lo hace es por la convicción en los valores, en los principios en los que cree, y no por la amenaza de una sanción. Pero sin embargo, yo creo que eso tiene niveles, digamos, hay niveles más bajos en donde muchas veces los contenidos normativos sí tienen una fuerza persuasiva mayor, o sea, la persona obra porque sabe que puede incurrir en una infracción disciplinaria y lo pueden sancionar, y ese es un determinante de su conducta, pero lo que a medida que se asciende en la administración pública, en el servicio público, cada vez más creo que se va desplazando de la percepción hacia que se obra por absoluta convicción de la corrección con la que debe uno obrar, la referencia a las normas y a las sanciones que podrían imponer. Entonces yo creo que la ciudadanía, por ejemplo, espera que en los niveles más altos del Estado, funcionarios actúen con una plena convicción de una manera ética, no pues apegados a esto es lo que dice la norma y este es mi deber, que según lo que dice la norma, sino no, es mi conducta que lleva el sello impreso y yo siempre actúo así, independientemente de lo que diga la ley. Ese es un escenario. Ahora, el otro escenario, en cuanto que actuar y limitarse a lo que dice la ley, yo quisiera llamar la atención acá eh, sobre la necesidad de que el funcionario público muchas veces debe asumir ciertos riesgos. Hay veces en que uno tiene que tomar decisiones del sector público que tienen que ser o pueden ser decisiones complejas, arriesgadas. El doctor Guerra decía, mire, es que no, la persona se limita a hacer lo que dice la ley, no hago nada más que eso. Y entonces muchas veces dicen, no, yo no hago porque si hago me voy a meter en un lío, porque es que si hago me va a investigar la Procuraduría o me va a investigar la Contraloría. Y cuando yo digo, no, no, mire, hay que tomar la decisión, aquí hay que resolver un problema y el problema debe resolverse, no puede quedarse ahí y yo tengo que tomar una decisión y si me equivoco puedo y debo afrontar consecuencias, pero debo hacerlo. Entonces, eso, por ejemplo, hace parte de un comportamiento ético, o sea, asumir riesgos y asumir responsabilidades, aun cuando puedan implicar consecuencias negativas. Entonces yo creo que a veces esa es algo que no es tan frecuente en el servicio público y desafortunadamente por eso muchas veces la lentitud, la ineficiencia proviene precisamente de eso. El doctor Guerra aludía hace un rato al tema de las PIAs que se llaman aquí la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, que de alguna manera están sobre los funcionarios. Muchas veces entonces el funcionario se siente cohibido de hacer algo porque le puede venir una sanción. Entonces, pero yo creo que lo ético es orar como uno cree que debe orarse, así pueda tener. Doctor, y una pregunta, ¿esto también aplica para cuando se estaría yendo en contra de la norma? Y también le daremos un espacio luego al doctor Guerrero, perdón, es Guerra, para que conteste este pedazo de la pregunta. Bueno, esa es una pregunta compleja porque en principio uno debe atenerse a la norma. Sabemos que en Colombia, particularmente hablando pues, de derecho constitucional, en Colombia existe la excepción de inconstitucionalidad, o sea, cabe aplicar esa excepción, o sea, inaplicar la norma cuando uno cree que sea contraria a la Constitución. O cabe también en el tema judicial el recurso a la equidad, por ejemplo, que implica temperar el rigor de la ley a la luz de las circunstancias de los casos concretos, pero en principio pues uno tiene la obligación de obrar conforme a la ley, o sea, es un mandato, no puede uno arrogarse la posibilidad de desconocer la ley. Yo, anticipando un poco su pregunta, yo había visto en el chat, había alguna pregunta de esa naturaleza, un poco sobre en qué momento se puede eventualmente desconocer la Constitución o qué pasa cuando la gente conoce la Constitución. Y bueno, y ahí nos ubicamos en unos escenarios distintos de la acción política, digamos. En su momento se conoció como la desobediencia civil, por ejemplo, que es una opción que tienen las personas y que están dispuestas a asumir las consecuencias cuando hay temas que mueven sus convicciones. Por ejemplo, en materia ambiental, que de unos temas en que ambientales se dedican al margen de la ley para llevar un mensaje y están dispuestos a asumir las consecuencias de lo que implica infringir la ley. Pero en principio uno como funcionario debe cumplir la ley y si no la cumple, pues claro, va a sufrir las consecuencias o debe sufrirlas. Doctor Guerra.
Yo coincido plenamente con lo que dice Luis Guillermo y pongo un ejemplo. Eso tiene que ver también con la interpretación que se les dé a las normas. Todas las normas admiten una interpretación y uno debe procurar darle aquellas que favorezcan el servicio público, aquellas que favorezcan el bienestar de la comunidad frente a aquellas que lo vayan a perjudicar y sobre todo frente a aquellas que solo me vayan a favorecer así, a mí mismo. Pongo un ejemplo elementalísimo, muy elocuente precisamente por elemental. Pensemos en un agente de la policía. Yo sostengo, un agente de la policía es agente de la policía 24 horas del día. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo. Pensemos entonces si él, por la aplicación de unas normas, deja de cumplir con un deber de darle protección a un ciudadano porque resulta que el ciudadano está fuera de su cuadrante o porque resulta que el problema se presentó fuera de su turno de trabajo. Uno diría, ¿está dándole cumplimiento cabal a las normas? Sí, está dándole cumplimiento cabal a las normas y a los reglamentos. ¿Está siendo el agente de policía que debería ser y que necesita la República de Colombia? Mi respuesta es definitivamente no. Puede que no haya nada que pueda imputársele en materia de quebrantamiento de una norma jurídica, pero yo le imputaría una falta desde el punto de vista ético sin lugar a la menor duda. Me parece que eso es claro. La necesidad, además de proceder de buena fe, veo aquí también entre las preguntas que se hicieron por el chat, una que se refiere a de dónde salió la idea de la presunción de buena fe consagrada en el artículo 83 de la Constitución. Ese fue un proyecto que se presentó a la consideración de la Asamblea en medida apreciable a instancias del doctor Álvaro Gómez Hurtado, cuyos 25 años de muerto celebramos, ¿no? Conmemoramos hace un par de días. Él era partidario de eso, de que la Constitución tenía que hablar de ese tema. Y lo que hace el artículo 83 no es simplemente establecer una presunción de buena fe, comienza por afirmar rotundamente y para todos los efectos el principio de buena fe como un principio que debe iluminar toda actuación de toda persona en la República de Colombia, pública o privada. Toda relación que se dé en la República de Colombia debe estar inspirada y presidida por la buena fe. Y a partir de eso, el entendimiento de las normas, la aplicación de las normas, volvamos al ejemplo del policía. ¿Qué haría un policía que obra de buena fe? En un determinado caso, ¿le importa si está fuera del cuadrante el delito que está viendo que se comete, que él podría evitar o que se desarrolla fuera de su turno? Por supuesto que no. Y eso mismo me parece que debe ser aplicable absolutamente a todo. El principio de la buena fe es además un principio ético fundamental, un principio ético de ética social. Debe presidir toda relación, toda actuación que cualquiera de nosotros desarrolla en el mundo en el que se mueve, y eso haría que cambiaran las cosas rotundamente. Las presunciones de mala fe, las ideas en relación con el engaño, todas esas actividades que se desarrollan en Colombia, cosas que se surten aquí. ¿Qué tal eso, por ejemplo, de que resulta que la firma tiene que hacerse de determinada forma, debajo de la firma tiene que poner la huella porque ya no se cree en la firma misma, y así sucesivamente? Falta solo el iris del ojo, pues para efectos de que eso confirme lo que uno dijo con su palabra, o luego con su firma, o luego con la huella. Si todo funcionara a base de la buena fe, bastaría con la palabra y, como se dice popularmente, otro gallo nos cantara en las relaciones sociales de todos los días. Bueno, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a los dos por sus respuestas. Tenemos una última pregunta que va en dos partes antes de las preguntas del público. Y esta pregunta es, bueno, los dos han hablado de, frente a una posible reforma a la justicia, uno de los ángulos que se estudiarían sería la revisión del estudio de derecho, cómo se estudia derecho, cómo son las facultades y de los requisitos con los cuales una persona se puede graduar de abogado. Queríamos preguntarles en qué consistiría esta revisión y qué problemas se han identificado que a ustedes los ha llamado a considerar esto como una necesidad. Primero el doctor Esguerra. A ver,
¿Que es necesario que se adopte una reforma en materia de estudios de derecho? Sí, es necesario que se adopte. ¿Qué clase de reforma? Una reforma estrictamente curricular. Yo no creo que una reforma estrictamente curricular sea menester. ¿Para qué? Para que haya más materias, para que las materias se profundicen un tanto más. Me parece que el problema no está por ahí. Las facultades de derecho deben concentrar parte apreciable de su esfuerzo formativo más que de su esfuerzo educativo en la formación de la que debe ser la ética del abogado, el comportamiento que él debe tener frente al juez, frente a la contraparte, frente a su propio cliente, que debe ser una conducta ética que lo lleve a uno inclusive a decirle a su cliente, mire, usted está equivocado en esto que está pretendiendo, no tiene razón en esto, reconsidérelo por esta razón. ¿Por qué no trata de arreglar el asunto a las buenas en vez de arreglarlo a las malas? ¿Qué tal aquellos abogados, por ejemplo, que creen que la forma de resolver un problema matrimonial que se presentó es la de conseguir una sentencia en la que se declare el adulterio del otro cónyuge? Francamente, eso no puede ser, porque esa decisión que vaya a tomar el juez respecto del adulterio es una decisión que va a caer sobre los hijos tanto del demandante como de la demandada, o de la demandante como del demandado, de manera que eso definitivamente no puede ser en absoluto. Me parece que es fundamental la ética, y yo la echo de menos en el currículo de la facultad. Existía en el de la nuestra un curso, y yo creo que deben ser más. Creo, por otro lado, que no solamente se trata de que haya una materia que se llame ética profesional, como si ella entonces fuera separada del resto del pensum. No, la ética debe formar parte de todas las materias, de todo proceso de enseñanza, para que quede perfectamente claro. Y la ética, además, la enseñanza de la ética en buena medida se da por el ejemplo de vida del propio profesor. Un profesor tiene que tener la autoridad moral suficiente para que el ejemplo de su propia vida sea una clase de ética para sus estudiantes, que sepan cómo se ha comportado, cómo no se ha comportado, qué cosas ha hecho, qué causas ha defendido, por cuáles se ha jugado íntegro, en cuáles ha resuelto que más bien se retira prudentemente. Como lo fundamental, por supuesto, no es entender esta profesión como un modo de hacer dinero ni cosa por el estilo, sino como un modo de prestar un servicio, de ayudar a crear un mundo mejor, de ayudar a resolver los problemas entre la gente, de preferencia a base de conciliaciones y no a base de pleitos. De manera que en esa materia sí creo que es fundamental que haya unas modificaciones gruesas a la forma como se enseña el derecho. Por el contrario, hay cosas que han ido atentando contra eso. En tiempos no muy lejanos, por ejemplo, había conductas que se sancionaban de manera muy estricta, como corresponde que se sancionen: las conductas antiéticas de un estudiante, las trampas en un examen, los plagios en un trabajo o en una tesis de grado, deberían merecer una sanción gravísima. Hoy eso ha ido difuminándose, y ha ido difuminándose en parte por un mal entendimiento de lo que es la posibilidad de una acción de tutela que interpone el alumno contra el profesor o contra la institución para conseguir que lo vuelvan a recibir. En esa materia, una clase de ética inolvidable, en mi opinión, fue la que se dio en un momento determinado en el cual en la Universidad de los Andes, hace de esto 25 años, la Universidad de los Andes resolvió expulsar a unos estudiantes que habían hecho trampa en un trabajo. Los estudiantes metieron una acción de tutela y se ganaron la acción de tutela. Es increíble, pero se ganaron la acción de tutela. Y entonces el juez ordenó al rector de la universidad y a un célebre profesor de la universidad que cumplieran con la sentencia de tutela, y ellos dijeron que no la cumplían. Y se fueron presos y estuvieron arrestados durante unos días el rector de la Universidad de los Andes y un celebérrimo profesor, porque para ellos el asunto era una cuestión de principio. Así debe ser. Eso debe ser el tipo de formación que se dé en una institución universitaria, sobre todo a estudiantes de derecho. Sí, definitivamente ese caso que usted menciona, pues es un ejemplo perfecto de seguir los principios a pesar de todo, y frente a lo que usted decía de tener la ética como un tema transversal en todas las materias,
pues yo creo que también nuestro propio grupo o sea, se creó con base a esta pregunta y es qué podemos hacer nosotros para que la ética sea parte de la educación de los abogados y justamente por eso creamos estos espacios para lo que usted decía, es ver ejemplos y las personas que no han podido ver clase con usted, doctor, o pues yo sí vi clase con usted, pero por ejemplo con el doctor Guerrero, que no tuve la oportunidad, que tengan al menos un conversatorio como este para oír estas historias y tener en cuenta su perspectiva. Y ahora sí, doctor Guerrero puede contestar a la pregunta. Sí, gracias. Bueno, a ver, yo creo que en el tema formativo, pues sí, yo no creo tampoco que se trate de imponer un cierto currículum. Coincido en la necesidad de este tipo de actividades y de reflexiones sobre la ética, una participación activa del estudiante sobre problemas contemporáneos que planteen y susciten dilemas éticos y cómo enfrentarlos. Creo que eso es importante. Yo, pues por lo menos, siempre he tenido la percepción de que la Universidad Javeriana pues, se caracteriza por una formación del estudiante orientada a la formación de criterio jurídico, y esa formación de criterio jurídico incorpora esos elementos éticos, y eso hace que el abogado javeriano en general sea un abogado que se distingue, que tiene un sello particular. Y en esa línea, pues claro, se ha venido avanzando en el país con todo el tema, por ejemplo, la acreditación de calidad para que las universidades tengan un sello, en donde hay unas universidades que tienen más alto que otros, pero creo que sí es necesario avanzar. Se ha tratado y se han adoptado medidas para avanzar en esa proliferación de facultades y por consiguiente de abogados, muchos de los cuales salen sin la suficiente preparación y van luego a ejercer la profesión. Pues ahora está planteada la posibilidad del examen de estado para el ejercicio de la profesión, por lo menos en el ámbito del litigio, o es por una aproximación que busca asegurar un estándar mínimo de calidad. En la rama judicial, por ejemplo, se implantó un sistema de concurso para que quienes accedan a la rama lo hagan primero con muy altas calificaciones y segundo después de hacer un curso los prepare para el ejercicio de la judicatura, pero eso debería ser más exigente de tal manera que se refleje realmente en la actividad que cumplen los jueces. Pues yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo educativo grande para materializar pues esta idea de una mejor justicia y un mejor desempeño de los abogados en todos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Guerrero. Digamos que ese tipo de reflexiones nos hacen volver a ver que, pues, es un tema de principios, no es solo un tema de que existan normas, reglas, incluso requisitos, sino también de que esos principios sean parte fundamental, por ejemplo, de la selección de los servidores públicos y del mismo proceso educativo que tenemos en las instituciones. Entonces, muchas gracias. Digamos que ya con esta intervención del doctor Guerrero terminamos esta parte que teníamos de preguntas de ética al derecho y vamos a dar inicio a las preguntas del público. La idea, por favor, es que pues esto sea un espacio muy personal, que prendan la cámara si gustan y si no pueden prender la cámara, el micrófono, y digamos que vamos a estarlos llamando. Entonces, la primera pregunta del público es de Felipe Mateus. Felipe, prende por favor tu micrófono y puedes hacerle la pregunta a los doctores. Hola Felipe. Hola. Muchas gracias por tu participación. Dale, puedes hacer tu pregunta. Bueno, ya a mí no me aparece en el chat, fueron muchas preguntas. Yo, para bien o para mal, encabecé la lista con una más bien corta. Y es que respecto a que la ética también consta de crear acuerdos, entonces, pero al final todo acuerdo, en el fondo todo acuerdo no es sino un yo doy para que me des, puesto que cuando acordamos algo, cada persona del acuerdo tiene un interés determinado y esos intereses se enfrentan a otros intereses que pueden verse en contradicción. Por lo tanto, como en un acuerdo toca armonizar esos intereses, entonces al final no es
eso, un doy para que me des. Gracias, muchas gracias, Felipe. Doctor Guerrero, ¿qué contesta usted? Bueno, a ver, yo diría que, bueno, por un lado que no necesariamente todo acuerdo es doy para que me des. Hay, por ejemplo, acuerdos que se basan en el altruismo y en este caso, llegamos a un acuerdo en que realizo una conducta por consideraciones puramente altruistas. Pero digamos que en el escenario de lo que estamos planteando, no hablaríamos necesariamente de intereses, o sea, no se trata de una contraposición de intereses. Cuando nosotros planteamos, por ejemplo, que en un escenario judicial, como mío, eh, hay que establecer diálogo, eventualmente procurar ciertos consensos. Eso implica lograr un acuerdo. Pero ese acuerdo no es sobre la base de que yo tengo un interés y voy a hacer parte de mi interés, sino que se basa sobre aproximaciones conceptuales, que es lo que yo considero en la interpretación de una norma constitucional o de unos elementos fácticos válido y qué es lo que considero válido de la aproximación que tiene otros magistrados o el resto de la sala. Y en función de eso buscamos una aproximación que nos permita sacar una decisión adecuada. O sea, muchas veces uno cede parte de sus creencias en función de lograr una solución equilibrada. Implica aceptar que todos podemos tener parte de la razón. Pues yo no diría que en este caso estemos en ese intercambio de intereses, sino intercambio de posiciones, diría más bien. Doctor Guerra. Coincido plenamente con Luis Guillermo. A mí me parece que es claro que los acuerdos no son simplemente el resultado de una contraposición de intereses de uno con intereses del otro para ver qué logra uno sacar a cambio de lo que tiene que dar y cómo hacer para sacar lo más posible dando lo menos posible. Me parece que por el contrario, lo que debe inspirar los acuerdos son cosas tales como aquella de la que hablaban los griegos cuando decían nace del diálogo. Entonces, el diálogo en busca de acuerdos es encontrar la verdad. Procura encontrar la verdad a partir de haber escuchado al uno y al otro, de haber tenido en consideración los argumentos del uno y los argumentos del otro, de tener también en consideración las convicciones y la ideología del uno y la ideología del otro, para que no haya imposiciones, para que no haya hegemonías, para que los acuerdos sean lo que deben ser, la búsqueda de la verdad en todas las materias, como dirían los filósofos. De manera que creo que entendidos así, los acuerdos son muchísimo más que simplemente un do des. Listo, muy bien. Ahora seguimos con la pregunta de Juan Carlos Ortiz. Adelante, Juan Carlos. Buenas, ¿cómo están? Doctores, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno. Mi pregunta va más dirigida un poco al tema de las normas y la ética. Digamos que me causa mucho, pues esta pregunta nace genuinamente de la copia, porque ya como que a veces uno como estudiante ve que la copia deja de ser la excepción y empieza a ser la regla general. Entonces, esto generó una duda en mí y lo intenté como trasladarlo a este espacio. Y la pregunta es la siguiente. ¿En qué momento comenzar a ir en contra de lo establecido en la Constitución o incluso en las leyes deja de ser, o sea, uno comienza a ser ético? Es decir, en caso tal que se comienza a ver que un grupo considerable de ciudadanos, por ejemplo el 30%, comienza a actuar en contra de una norma o incluso contra un artículo de la Constitución, se los puede... Se congeló. No, creo que se congeló. Perdió el sonido. Esperemos unos segundos a ver si vuelve. Bueno, y si no, pasamos a otra pregunta y... Juan Carlos. Perdón, me Ahí desconecté y la volvió. leí toda. Ah, tranquilo. ¿En qué parte se quedaron, más o menos? ¿O vuelvo? ¿En qué momento desconocer la norma o la ley Ok. es... Lo de los ciudadanos lo alcancé a decir. Sí,
Sí. Entonces, ¿es problema directamente de esos ciudadanos que incumplen o van contra la norma? ¿O es la norma la que debe salir del ordenamiento? Pues se nota que hay una actuación considerable contraria a la norma. Yo creo que ahí hay varias cosas que están en juego, algunas que serían larguísimas de sentarnos a explicar, que le cuentan a uno en la facultad cuando le hablan del poder normativo de lo fáctico y el poder fáctico de lo normativo, cómo a veces son los determinados comportamientos los que dan lugar a una norma o al cambio de una norma y su reemplazo por otra, y otras veces al contrario, son las normas las que deben dar lugar a los comportamientos. Pero yo reduciría mi respuesta para ir a lo fundamental a un punto para el cual tomo prestado uno de los mandamientos de Couture que no en balde están grabados en piedra en el edificio de la Facultad de Derecho, cuando dice lucha por la justicia, pero el día en que encuentres en conflicto la justicia con el, lucha por el derecho, perdón, pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. De eso se trata. Entonces, a veces tiene uno que abandonar el derecho en aras de la justicia. Eso es comprensible. Pero por lo general, en la medida en que debe suponerse que derecho y justicia van por el mismo camino, por la misma carrilera, pues desde luego debe uno utilizar uno como medio para la consecución del otro. Pero el día en que vea que no es un medio para la consecución del otro, sino para la contrariedad del otro, ese día debe uno abandonar el derecho con todo lo que eso significa. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, por haber hecho tu Mucho pregunta. gusto. Gracias. Vale, y vamos ahora con la pregunta de Juan Manuel Pacheco. Juan Manuel, por favor, prende tu micrófono. Gracias a Ética al Derecho y, por supuesto, al doctor Luis Guillermo Guerrero y a Juan Carlos Esguerra, dos excelentes javerianos. Y bueno, mi pregunta va encaminada pues a un concepto que puede llegar a ser un poco polémico y es el de la mermelada. Entonces, mi pregunta va en primera medida a preguntarles ustedes qué piensan de ese concepto y también en qué medida podría decirse ético otorgar puestos en el sector público basándose en favoritismos políticos. Y yo me refiero principalmente a una crisis política que pienso que se está viviendo actualmente, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Y la percepción de la ciudadanía muchas veces es que en varios cargos de poder, como la Procuraduría, como la Fiscalía, se postulan a personas y digamos que por ese poder que tienen, pues sí, los que están en el poder de proponer ternas, se terminan eligiendo personas que muchas veces pues se ven cuestionadas por su ética. Y creo que ejemplos hay varios, pero pues digamos que mi pregunta va encaminada a eso. ¿Ustedes qué piensan? Digamos que ese poder que tiene muchas veces el Ejecutivo de proponer ternas puede llegar a vulnerar la división de las ramas del poder público, porque pues esa es una pregunta yo creo que muchas personas nos tenemos y pues sí, digamos que a eso va encaminado mi pregunta, doctores. Gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias por tu participación. Le Doctor toca Guerrero. al doctor Guerrero. Sí. Bueno, gracias. Bueno, a ver, también se trata de una pregunta bastante compleja que quedaría para hablar mucho y tiene varias dimensiones. Y yo diría inclusive que la misma pregunta tiene un sesgo. El empleo de la palabra mermelada pues, en Colombia tiene un sentido peyorativo. Es la de mermelada. Ahí sí doy para que des, o sea, dar algo a cambio de una determinada actitud política. Y la pregunta dice, por ejemplo, otorgar puestos en el sector público basándose en favoritismos políticos. Entonces eso también tiene una connotación peyorativa política. Pero digamos que cuando pensamos en los casos que ahí se están poniendo, y pensemos inclusive en el caso como el de la Corte Constitucional, que son, sus magistrados son elegidos a partir de ternas que la vean distintos centros de poder, entre ellos el presidente de la República. El diseño institucional está concebido precisamente para que haya ese tipo de participación y en la medida en que interviene un órgano político, pues va a tener un sentido político. Entonces, lo acabamos de ver en los Estados Unidos, por ejemplo, con la
nominación de la última juez de la Corte Suprema, que un presidente republicano pues trata de llevar a la Corte Suprema personas que sean afines a su manera de pensar y de entender la Constitución. Y eso es parte del diseño institucional y parte de los equilibrios que el diseño busca. O sea, en el pasado ha habido mayorías demócratas en la Corte Suprema, ahora hay una mayoría conservadora, republicana, y eso va mudando de acuerdo con los equilibrios que hayan en el ámbito político. Entonces yo diría que en este caso el problema no es tanto el de las afinidades políticas, sino más bien el de un compromiso, y ahí sí volvemos al tema de este conversatorio, un compromiso ético. Yo cuando voy a postular a alguien en un centro de el presidente de la República, por ejemplo, pues debo hacerlo sobre la base de su excelencia profesional y ética. Y, por supuesto, que voy a buscar personas que sean afines, que promuevan una cierta línea de pensamiento, pero siempre sobre esa base. O sea, yo diría que la crítica estaría más en que se postulen personas que no tienen las calidades, que no tienen los requisitos, que no tienen el peso necesario para ocupar una determinada posición, más que la circunstancia de que sea afín a una determinada aproximación política con la que mantiene el presidente de la República. Digamos que en otros ámbitos, en el ámbito estrictamente político, claro que la configuración de los gabinetes del presidente, por ejemplo, va a depender de un concepto de gobernabilidad. Yo necesito contar con los apoyos de los partidos políticos y en función de eso, pues voy a integrar mi gabinete dando representación a esos sectores políticos que son un presupuesto de que yo pueda avanzar en el gobierno. Pero eso admite deformaciones, o sea, cuando ya eso se convierte en un tema puramente burocrático y entrega de cargos y sin mayor criterio político, esa es la deformación del concepto, pero no se puede generalizar, o sea, el diseño institucional incorpora esa dimensión. Doctor Esguerra, ¿tiene algo más que decir sobre la pregunta de Juan Manuel? No, estoy de acuerdo absolutamente con lo que dijo el doctor Guerrero. Vale, muchísimas gracias. Entonces sigamos con la próxima pregunta, María Paulina, por favor. Sí, listo. Teniendo en cuenta el número de preguntas que hay y para que ojalá la mayoría se logren contestar, decidimos que a partir de ahora sería mejor que hacemos la pregunta y la contesta uno de ustedes dos y se van alternando. Entonces ahora tiene el turno Juan Felipe González. Adelante. Y como es, la última la contestó el doctor Guerrero, puede ir el doctor Esguerra. Bueno, buenas noches. Gracias por el espacio. Mi pregunta va encaminada pues al doctor Esguerra, pero si el doctor Luis Guillermo también nos puede ilustrar. Doctor Esguerra, cuando vamos administrativo nos enseñan pues la responsabilidad extracontractual del Estado y nos enseñan que el artículo 90 de la Constitución se debe a su pluma, a su redacción. El artículo 90 se da a su pluma, a su redacción. Yo quisiera preguntarle, en el ejercicio profesional del litigio, ¿le hace falta ética a los abogados frente a este tema de la responsabilidad extracontractual del Estado? Porque es que a veces demandar al Estado se ha vuelto un negocio. Usted tiene toda la razón. Es así y es muy triste. El artículo persigue el buen propósito de que se cumpla el postulado fundamental de que no debe causarse daño a nadie y de que quien causa daño debe repararlo. Más aún cuando, como en este caso, se trata de los daños que causa el Estado, la administración pública, una autoridad cualquiera. Daños que tradicionalmente a lo largo de la historia se quedaban sin indemnización de ninguna naturaleza porque quien se enfrentaba al Estado, porque el Estado no admitía, o el gobernante o la autoridad no admitía la posibilidad de haberse equivocado. Dentro de ese contexto, un artículo como ese resulta absolutamente fundamental, que el Estado responda patrimonialmente por los daños que causó cuando se violó un derecho, cuando se amenazó y se conculcaron determinados bienes patrimoniales o bienes de otra índole de una persona para que para que se restablezca el equilibrio sano que debe haber. Ahora,
Con ese criterio debe manejarse el artículo, como con ese criterio debe manejarse todas las acciones judiciales y cualquier proceso que se vaya a intentar. Usted tiene razón, hay muchos casos en los cuales eso se ha convertido en una forma de hacer negocio, en una forma para darle amplio espacio de acción a la aspiración de quien quiere enriquecerse con la profesión de abogado y por ende distorsionar la profesión de abogado. Hay, y me salto del artículo 90 al artículo 88 para poner un ejemplo que es tanto más elocuente, que es el relacionado con las acciones populares. Hasta antes de una ley del año 2011, quien interponía una acción popular lo que buscaba era la defensa de unos derechos colectivos que se había resuelto echar al hombro para buscar que ellos se defendieran. Pero tenía establecida la norma que quien intentaba una de estas acciones podía entonces aspirar a una retribución económica como compensación por el esfuerzo, por el tiempo, por la dedicación que le metía al asunto. Así funcionaba inclusive en tiempos de los romanos, porque la acción popular se la inventaron los romanos en la etapa final del Imperio Romano. Y eso condujo a no pocos casos en los cuales había oficinas de abogados dedicadas solo a acciones populares para darle rienda suelta no a la defensa de los derechos colectivos, que es lo lindo que tiene la acción popular, sino a la defensa de las ambiciones de codicia de unos abogados que querían enriquecerse. Y conocí de no pocos casos en los cuales a la hora, por ejemplo, de la audiencia de pacto de cumplimiento, el demandante llegaba a hacer el planteamiento, a mi modo de ver, grotesco e inaceptable, de decir, desisto de todas las pretensiones del proceso, menos de la relacionada con mi incentivo económico. Entonces, y uno decía, pero un momentico, y el derecho colectivo de que se trata, que es lo fundamental que hay aquí, eso mismo cabe decirlo en relación con una acción de responsabilidad patrimonial del Estado. No puede ser para darle rienda suelta a la codicia de un abogado de ninguna manera, pero sí para que se haga justicia en relación con aquel a quien se le conculcaron unos derechos, se le causaron unos perjuicios y esos perjuicios deben serle reparados. Gracias, doctor. Muchas gracias, Juan Felipe, también por tu pregunta. Bueno, ahora vamos con una pregunta para el doctor Guerrero y esta tiene que ver incluso con la corte. Philip Pearl, por favor, prende tu micrófono. Buenas noches, doctores Guerra, doctor Guerrero, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, mi pregunta nace en parte de la videollamada que estamos haciendo y cuando el doctor Guerra habló cuando los funcionarios se atribuyen competencias y pues todo lo que tiene que ver con la ética frente a eso. Y mi pregunta es, ¿usted qué piensa, sobre todo en la discusión entre el doctor López y el doctor Tamayo, frente al artículo 230 de la Constitución? Y la pregunta en concreto es si la Corte se atribuyó competencias al interpretar el artículo 230 de la Constitución Política. Bueno, una pregunta de alta teoría, de fuentes normativas. Yo creo que en eso hay unas tensiones en la interpretación del derecho en Colombia y en las nuevas corrientes del derecho. Le dan prevalencia a la interpretación judicial y al valor del precedente judicial como fuente de derecho. En esa tensión, pues hay una lectura de lo que debe entenderse por ley, y se ha pretendido darle ese alcance que implicaría, como dice la pregunta, una atribución de competencia particularmente a la Corte Constitucional, en la medida en que la Corte reclama para sí la autoridad en la interpretación de la Constitución, para decir que el conocimiento de la Corte es en sí mismo fuente de derecho. Yo, de todas maneras, creo que cabe una lectura armónica de ese artículo 230, conforme a la cual la fuente es la fuente normativa positiva, la ley o la Constitución. Pero el problema surge es porque esa Constitución requiere ser interpretada, y es interpretada por la Corte, y entonces
la Corte crea unas reglas o subreglas a partir del texto normativo. La gran diferencia para mí sería, y yo creo que no cabe en nuestro país derivar un derecho exclusivamente de un pronunciamiento judicial o del contenido de una sentencia. Y esa fuese la pretensión, creo que ciertamente la Corte está ejerciendo competencias que van más allá de lo que le asigna la Constitución. Pero cuando lo que ocurre es que no, que la fuente es normativa, es la Constitución o es la ley, pero se le da un alcance y un sentido, una interpretación de esa Constitución, entonces ese precedente que debe aplicarse es la manera como debe leerse la respectiva norma. Yo creo que eso permite conciliar las posturas, permite darle el valor que tiene efectivamente hoy en nuestro ordenamiento el precedente judicial, que finalmente implica que las personas, inclusive la propia Corte Constitucional, ha señalado que el precedente pues, es obligatorio, pero los jueces pueden apartarse del precedente. ¿Y en qué medida se pueden apartar del precedente? Cuando muestren que hay una interpretación alternativa de la norma que es mejor. Y tienen que, una carga de transparencia, o sea, hacer efectivo, mire, aquí hay un precedente que sobre esta norma dijo tal cosa, yo no estoy de acuerdo con ese precedente y expongo las razones por las cuales tomo una decisión distinta. Entonces, sí hay una diferencia grande entre que yo pueda decir, no, yo no aplico la ley, no, la ley debe aplicarse. Pero sí puedo decir, no aplico el precedente porque considero que hay razones de peso para no aplicarlo. Pues yo pensaría que en ese tema se ha tratado de buscar un equilibrio entre las dos corrientes del pensamiento de la teoría jurídica, el tema de derecho legislado continental y el sistema anglosajón. Y claro, la Corte ha afirmado su competencia para interpretar la Constitución y el valor vinculante de su jurisprudencia. Y esa es la crítica que con frecuencia se hace cuando dicen, no, mire, es que la Corte trata de imponer como norma lo que es su interpretación de la Constitución, pero yo creo que ya debemos remitirnos siempre a la norma. Muy bien, gracias. Bueno, ahora por temas de tiempo vamos a ir con una última pregunta, pero para que no quede que uno conteste más que el otro, esta la pueden contestar los dos. Esta pregunta la hizo Ángela María Rodríguez. Buenas noches. Retomando que el doctor Esguerra hablaba de los valores fundamentales, yo veo como algo supremamente inquietante que, dado que tenemos una cultura relativista, ¿qué se puede hacer para definir y ponernos de acuerdo en esos valores fundamentales? A ver, yo comenzaría la respuesta diciendo, como decían los filósofos escolásticos, distingo. Tenemos una cultura relativista, debe ser relativista hasta cierto punto, que las cosas son relativas, que dependen del punto de vista del que se miren, que dependen del momento en que vayan a tenerse en cuenta, que dependen de las circunstancias, que dependen de la gente, sí, pero usted misma lo ha dicho, hay valores fundamentales que no pueden ser de ninguna manera relativos. Vuelvo a algunos de los que hemos mencionado. La buena fe. Yo creo que la buena fe no puede relativizarse de ninguna manera. Yo creo que la corrección no puede relativizarse de ninguna manera. Yo creo que en principio, la prevalencia del interés público sobre el interés particular no puede de ninguna manera relativizarse. El bien de los demás, el bien de la República tiene que estar por encima de muchas otras consideraciones. Yo en eso no relativizaría nada. La honestidad, por ejemplo. La honestidad debe ser un valor absoluto y debe ser un valor absoluto en toda circunstancia. Lo mismo la verticalidad y todo lo que la verticalidad conlleva tiene que ser también un valor absoluto en todo tiempo. La justicia tiene que ser un valor absoluto, si bien mire usted cómo en materia de justicia hay veces en que el resultado tiene algo de relativo, pero al tener algo de relativo, esa relativización está siendo una forma de hacer justicia. De manera que tienen que mirarse desde distintos ángulos, pero por supuesto no para llegar a la conclusión de que como vivimos en tiempos de relatividad,
todos los valores deben relativizarse y debe acabarse su carácter absoluto. A eso me opongo absolutamente. Doctor Guerrero, adelante. Sí. Puede continuar. Bueno, a ver, yo coincido con lo que acaba de decir el doctor Esguerra. Añadiría solamente que cabe diferenciar espacios privados, o sea, de una ética privada donde lo que cada persona en su formación y en su manera de ser considera adecuado y correcto. Y hay una ética pública que corresponde con la moral social. Y en principio, pues debe haber una correspondencia entre una y otra. Podrá haber diferencias y en ese caso tiene que prevalecer la ética pública que corresponda a los consensos que la sociedad considera de lo que es correcto y lo que es adecuado. Y en ese caso, entonces, debe obrarse con base en esos consensos y no simplemente con base en la relatividad de lo que cada persona individualmente pueda considerar como adecuado. Por ejemplo, en esta materia uno podría remitirse al caso en Colombia de la indígena, que puede ser bastante ilustrativo. Colombia se ha señalado cómo es necesario respetar la cosmovisión de los indígenas y sus cosmovisiones. Y dentro de eso hay criterios morales, digamos, o éticos, que contrastan con la manera como la cultura occidental percibe las cosas. Y la Corte ha señalado en ese caso entonces que hay un margen de tolerancia para admitir esa diferencia. Por ejemplo, un caso clarísimo, mientras que en el ordenamiento nuestro está proscrito el castigo físico, no cabría darle fuetazos a una persona como castigo. Esa es una práctica admitida en las comunidades indígenas. Entonces la Corte dice, mire, eso es admisible. Es admisible porque responde a unos patrones culturales completamente distintos y a una práctica ancestral de esas comunidades. Pero hay otros aspectos que tienen una pretensión de valor absoluto, en los cuales no cabe admitir esa separación. Entonces dice, miren, en este caso se imponen esos valores éticos independientemente de la diferencia cultural, el respeto por la dignidad de la persona, la tortura, son cosas que están en todas las culturas y que no pueden relativizarse a un diálogo intercultural. Entonces, hay casos en los que cabe hacer diferencias y hay definitivamente valores en los cuales los consensos son universales y absolutamente de valor absoluto, no pueden relativizar. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Ya por temas de tiempo, pues evidentemente tenemos que cortar con el tema de preguntas del público, pero damos muchísimas gracias a todos los que participaron, a todos los que mandaron sus preguntas. La cantidad de preguntas da muestra de que este es un tema inquietante para todos y que finalmente pues los invitados han sido invitados muy indicados para hablarnos de este tema. Sin duda las preguntas que no se alcanzaron a contestar las haremos llegar. Pues estamos interesados en que justamente estos dilemas o preguntas acerca, pues en general de nuestra realidad colombiana, sean resueltas de alguna forma. Ya por último, quisiéramos pedirles un consejo que le darían tal vez a todos los estudiantes que estamos aquí sentados, como si ustedes fueran estudiantes de nuevo, ¿qué consejos se darían a ustedes mismos? Doctor Esguerra. Yo creo que los méritos principales del encuentro de esta noche han estado por el lado de los invitantes mucho más que por el lado de los invitados. Por el lado de los invitantes, por aquello que han resuelto acometer los invitantes, por las convicciones que tienen, por el culto que le están rindiendo a la ética profesional y a la importancia de la ética en el ejercicio de la profesión. Si usted, María del Mar, me pide que les dé un consejo, mi consejo del alma es el de que hagan el esfuerzo necesario para pasarle la llama olímpica a quienes vienen detrás de ustedes para que esta maravillosa iniciativa que han tenido no vaya a terminar con ustedes culminando sus estudios, sino que siga y termine convirtiéndose con el tiempo en una bandera, en una insignia de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana y por ende en una insignia de los abogados javerianos. Quiera Dios que así sea. Gracias, doctor. Sin duda ese es uno de los grandes propósitos que tenemos, que esto no sea un tema de un semestre o de un momentico, sino que la ética
en el derecho y en el ejercicio de la profesión en general se vuelva una discusión de todos los días y sobre todo una discusión relevante para los estudiantes. Y doctor Luis Guillermo, ¿usted qué consejo se daría a usted mismo? Bueno, Si tuviera en este momento. Yo primero me sumo a las expresiones del doctor Guerra, el agradecimiento por este espacio que han generado ustedes y la convicción de que sí es posible hacer diferencia. Hay diferencias en las universidades, en los colectivos. Hay unos grupos que son más destacados que otros, grupos que son capaces de fijar una impronta. Y esta iniciativa yo creo que tiene esa capacidad y por lo siguiente es algo que tienen que mantenerse y fortalecerse y seguirse. Entonces esa sería, pero como ese es el consejo del doctor de Guerra, que yo simplemente refuerzo, yo, yo daría otra idea que yo siempre he pensado y he obrado de esa manera. A mí me impactó mucho un libro que leí en la juventud sobre qué significa pensar. Y la idea de decirme, lo gravísimo de esta época grave es que no estamos pensando. Y un poco la idea es atreverse a pensar. Y atreverse a pensar es cuestionar las cosas, no simplemente tomar lo que nos dan y lo que viene, sino pensar, tratar de encontrar las razones de las cosas. Muchas veces las normas, por ejemplo. Entonces uno aplica la norma. Pero encontremos cuál es el sentido de la norma y por qué la norma dice lo que dice. O sea, no es la fe ciega en la norma, sino encontrar su contexto, su sentido, su significado, su pretensión. Y ese ejercicio le va a dar a uno la idea de formar criterio más allá de simplemente el aprendizaje. Entonces, ese es un consejo que yo daría a todos los estudiantes. Bueno, Nuevamente, muchas gracias por esta invitación. no, muchísimas gracias a ustedes dos por sentarse acá 2 horas a contestar nuestras preguntas. Gracias por sus consejos y definitivamente haremos nuestro mejor esfuerzo por seguir con esto y por hacerlo muy bien. Y muchas gracias por este espacio. Esperamos que a todos les haya gustado mucho. Para los que estén interesados nos pueden seguir en Instagram, que tenemos otras cosas y contenido ahí también. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y buenas noches. Van por muy buen camino. Muy buenas noches. Gracias, que descansen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Fue un honor tenerlos. Muchas gracias. Muy amables por la invitación.